Hola, muy buenas a todos. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Tienza del Mar, Esmeralda, y toca el capítulo 55. Bueno, antes de leer este librazo, os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Se titula El hipócrita. Tienza puso la cantidad exacta de 2 esporas de medianoche en la mesa. Los oficiales recularon a ojos vistas, aunque en el camarote de la capitana no había mucho espacio para recular. Había tardado un poco en preparar el experimento, lo que había dado tiempo a Hook para salir huyendo. Reació a quedarse donde hubiéramos esporas de medianoche activas. Tienza dejó el cuchillo de plata en la mesa y sacó un cuentagotas lleno de agua. Las esporas de medianoche actúan de un modo distinto a las demás. Todas las otras tienen una reacción inmediata con el agua, casi química. Pero estas esporas dan la sensación de estar vivas, como de querer algo. ¿Y qué quieren, capitana?, preguntó Anne. Agua, dijo Tienza, agachándose para poner los ojos a la altura de la mesa, sosteniendo el cuentagotas. Es como un trato. Les doy agua y me obedecen durante un rato. Alzó el cuentagotas, haciendo que Salai diese un respingo muy a su pesar. Esto no debería ser peligroso. Pero si me equivoco, preparad para hacer cenar mi vínculo con las esporas usando ese cuchillo. ¿Cercenarlo? ¿Cómo?, preguntó Fortin, inclinándose hacia adelante. El pañolero era el único del camarote que no parecía sumamente aterrorizado. Algo de la conversación que estaban manteniendo lo intrigaba. Si has prestado atención, sabías que Ace, y se imponía a su miedo natural. Unas líneas negras, dijo Tienza después de mirar su tabla. Cortadlas con el cuchillo. Pero espero que esta vez no haga falta. Liberó una gota de agua. Al igual que la vez anterior, las esporas de medianoche burbujearon y se unieron, convirtiéndose en algo que recordaba a una pústula ondulante y por favor, perdóname, a un grano granuloso. Tienza volvió a sentir de inmediato una conexión con aquel ser. Un tirón en la mente. Podía iniciar el enlace, ofrecer agua y crear el vínculo. Pero de momento se resistió. Noto algo, dijo Anne, como si me estirase del cerebro. Está buscando un huésped, explicó Tienza. O un comprador. Los musos que merodean por el mar de medianoche son como esto, creaciones de la hechicera vinculadas a ella. No entiendo cómo puede alimentar a tantos. El glóbulo se movió a trompicones hacia Fortín y entonces adoptó la forma de una jarra, en concreto de la enorme y metálica que era la más pesada y grande de la colección de Tienza. Una vez en la jarra de medianoche le salieron patas y siguió moviéndose en dirección a Fortín. La había vinculado sin darse cuenta, como reveló que de pronto se llevará la mano a la boca, que por fuerza debía de estar empezando a notar seca. Una pequeña línea negra comenzó a moverse entre él y la jarra de medianoche. Tienza se apoderó del control. Cuando la capitana Corvo había usado las esporas de medianoche, Tienza había sido capaz de arrebatar el resultado, destruyéndolo en el proceso. En esa segunda ocasión fue mucho más fácil. Empujó su mente contra las esporas y les ofreció agua. Más agua. Un soborno. El ser se movió hacia ella al instante y le permitió dominarlo. Tienza estaba más cerca de él, lo cual creía que era la clave. Tomó el control absoluto y luego cortó el vínculo antes de verse absorbida a los ojos del ser y experimentar la vida como si fuera una jarra de medianoche.
La entidad estalló y se evaporó, dejando humo y después nada. Fortín inhaló una brusca bocanada y luego dio un largo sorbo a la taza de cerámica roja llena de agua que le ofreció Tienza. —¿Qué ha pasado? —preguntó Salai, acercándose. —He tomado el control de esa cosa —dijo Tienza—. La he sobornado ofreciéndole un trato con mi agua, llevándosela en más cantidad de la que podría absorber de un sujeto reticente. Cuando la ha aceptado me he hecho con el control y la he expulsado. —¿Y crees que podrías hacer lo mismo con los seres que viajan en el mar de medianoche? —preguntó Anne. —Habría que averiguarlo —dijo Tienza, levantándose. —¿Cuánto queda para...? Alguien aporreó la puerta. Tienza titubeó un momento y luego asintió. Anne fue a abrir y al otro lado estaba Lagarde. —¡Demonios! Se me había olvidado hablarte de Lagarde. Tienza había permitido que Lagarde se quedara en el canto del cuervo. Supuso con acierto que al no tener a Cuervo por allí para tratar de impresionar al cañonero no intentaría nada ingenioso. Tampoco era que pudiese, la verdad. Lagarde era al ingenio lo que el nitrógeno líquido a unos pulmones sanos. Lagarde había pasado los últimos días caminando de un lado a otro por la cubierta. Malhumorado, confuso, inseguro. —Tengo que hablar con vos en privado, capitana —dijo. Tienza no lo veía muy claro, así que apoyó la mano en su pistola de bengalas. Pero hizo un asentimiento a los demás indicándoles que se marcharan. Lo hicieron y cerraban la puerta mientras Lagarde se internaba en el camarote. Se quedaban un momento mirándose entre ellos. Entonces Lagarde se irguió adoptando el aspecto de un buitre que se hubiera olvidado de ponerse las plumas tras el afeitado matutino y miró a Tienza a los ojos. —Exijo que me disparéis —dijo. —¿Que te dispare? —preguntó ella. Por lo que os he hecho. Ya te dije que estabas perdonado. —Lo sé —exclamó él, y empezó a caminar de un lado a otro. —Capitana, no soporto las mentiras. Sé lo que estoy haciendo en realidad. Sé que esperarse a que me calme y me acomode por echarme por la borda entonces. Es una crueldad esperar a matar a un hombre hasta que se convenza de que no lo haréis. Os tenía por mejor persona. Se volvió de sopetón hacia ella. Exijo recibir un disparo. Que acabéis con esto. Que seáis franca conmigo. Que me peguéis un tiro. Tienza suspiró frotándose la frente. Lagarde, no voy a dispararte. Pero... escucha, estoy demasiado cansada para fingir que comprendo lo que está haciéndote tu mente ahora mismo. No voy a dispararte, pero si te empeñas puedo meterte en el calabozo o algo. Lagarde se animó y estiró el cuello. ¿De veras? ¿De veras? ¿Haríais eso? ¿Encerrarme en vez de matarme? Lagarde joya, yo no voy a matarte. Nunca he querido matarte, ni siquiera maté a Cuervo. El cañonero rumió sobre eso. Luego rumió un poco más. Y un poco más. Eran palabras difíciles de digerir. Lagarde era un hombre listo. Es cierto que con las lecciones que le daba a los demás podía llenarse una enciclopedia, pero lo que sabía de verdad apenas daría para una postal. Dicho eso, tampoco era idiota. Ocupaba el lugar intermedio entre la inteligencia y la estupidez, posado en la misma cima de la curva de campana y dando por sentado que era el sitio correcto donde estar, ya que lo más alto debía de ser lo mejor. No obstante, en ese momento lo comprendió. Él estaba dispuesto a meterlo en el calabozo, pero no iba a dispararle. No iba a arrojarlo por la borda. La capitana no había estado jugando con él. Había sido sincera. Había sido amable con él. Era la idea más difícil que se había visto obligado jamás a tragar.
El caso es que Lagarde no había conocido mucha amabilidad a lo largo de su existencia. Es una triste verdad que muchas veces la gente vive lo que conoce. No se veía a sí mismo como una persona mezquina, ni desalmada. Quería que su forma de actuar era la normal, porque era como lo habían tratado siempre a él. En la tierra donde todo el mundo chilla, todo el mundo es también un poco sordo. Debe señalarse que hay quienes escapan a ese circo de crueldad. Si encuentras a esas personas, aprécialas porque, por desgracia, muchas otras siguen adelante igual que Lagarde, sin darse cuenta nunca de cómo son. Hasta que tal vez experimenten algo como lo que sucedió en ese barco. Como cuando Trenza le mostró la más pura amabilidad al perdonarle sus actos. Lagarde ya no estaba confuso. En vez de eso, estaba horripilado, porque por fin acababa de comprender que había gente que de verdad sentía las cosas que decía. Que había personas honestas en el mundo. Para una hipócrita recalcitrante como él, eso lo cambiaba todo. Fue dando tumbos hacia la puerta, la abrió de un tirón y huyó. Trenza lo observó con la cabeza ladeada, dichosamente ajena a la guerra que se vibrará en el corazón de aquel hombre. No ordenó que le metieran en el calabozo. Si la gana volvía a sacar el tema, tampoco lo haría ella. Lo que hizo fue guardar con cuidado su caja de esporas de medianoche. Y a decir verdad, sintió una creciente euforia. Tenía un plan para ocuparse de los monstruos. Si conseguía derrotarlos, habría superado el último obstáculo que la separaba de la hechicera. Estaba cerca de verdad. Le entraron ganas de celebrarlo, que duraron más o menos el tiempo que tardó en descubrir que había estado dedicándome yo los días anteriores. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 55 y el siguiente día tendríamos que leer el capítulo 56. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordaos suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.